Mateo 14, del 14 al 21, pues, dice así la escritura: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vamos a hablar de dos perspectivas diferentes. Así se llama la enseñanza esta mañana. Dos perspectivas diferentes. Si usted leyó el pasaje con atención, notará que hay dos situaciones allí. Una, la obra o la manera como obran los discípulos ante una situación, y otra, la manera como obra Jesús ante esa misma situación. Y así es la vida del creyente. Tenemos dos perspectivas. Tenemos una humana y tenemos una que demanda la Escritura. La pregunta mientras estoy predicando es: ¿cuál es tu perspectiva en la vida? ¿Cómo resuelves los conflictos que estás enfrentando hoy en tu corazón? Espirituales primeramente, tal vez materiales, tal vez económicos y aún físicos, emocionales. ¿Cómo reaccionas cuando hay una situación en la cual parece imposible que haya una salida? ¿Cómo reaccionas ante eso? Pasamos de una lujosa y corrompida fiesta a un lugar desierto. ¿Se acuerdan? La corrompida fiesta de Herodías y la banda de los Herodes les llamaban. Herodías y su hija Salomé. Lo único bonito que tiene es el nombre, el resto no tiene nada más. Salomé terminó siendo igual a ellos. Entonces estamos en esa fiesta, en el sermón pasado, y pasamos a un desierto. Ahí dice versículo 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Tenemos que conectar el sermón entre el 13 y el 14 porque vamos a aprender qué pasó cuando Él se retira. El Señor va a enfrentar uno de los milagros más conocidos en los evangelios. Lo va a realizar, uno de los milagros más conocidos. Es tan conocido que está en los 4 evangelios, lo cual nos da un interés que debe tener todo creyente, decir, pero no todos están en los 4 evangelios. Estuve mirando Lucas, ahorita que pasé por Lucas, y creo que nos va a tocar predicar de Lucas lo que no está en los evangelios, para cerrar todos los evangelios. El Señor me regalaba esa idea, predicar en Lucas lo que no está en Marcos, Mateo y Juan, porque ya vimos Mateo, ya vimos Marcos, ya vimos Juan, y me puse a mirar, y hay pasajes únicos de Lucas que nosotros no hemos estudiado. Para no predicar todo el evangelio, vamos a hacer esa parte cuando lleguemos a ese libro, que será mucho más adelante. A pesar del rechazo que sentía Nazaret por aquel que era de su mismo pueblo, ¿acuerdan? ¿Vamos bien ahí? Por eso la predicación expositiva es tan interesante, que usted está ubicado. Había un rechazo de Nazaret hacia él. ¿Se acuerda que lo sacaron, lo rechazaron? Aún así, era interesante ver a alguien que hacía tantos milagros. Yo creo que si una persona ve a alguien que resucita muertos, independiente que crea en Dios o no, dirá: uy, eso es muy interesante ver a alguien que se levante los muertos. O a los demonios pidiendo que no les hable. Entonces, eso era algo novedoso. Entonces la gente quería milagros, aunque le rechazaban. Recordemos que Jesús era un hombre. No se le olvide eso cuando usted lea los evangelios. Jesús era un hombre. El hombre Dios. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios.
Entonces como hombre se cansaba. Volvamos al versículo 13. Oyendo Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Otros evangelios dicen que él se apartó a descansar, que él no se apartó solamente por lo de Juan, sino también estaba cansado físicamente porque sus jornadas eran muy largas. Vamos a Marcos 6:33, estamos introduciéndonos en el pasaje. Marcos 6:33 para encontrar un poquito más de esta historia. Mire lo que dice allí en Marcos 6:33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. El Marcos nos dice que muchas personas llegaron al lugar desierto allá donde él estaba mucho antes de los discípulos y antes de Jesús. O sea, es como si les dijeran, Jesús va para tal lado y se riega la información y todo el mundo dice, vamos, vamos porque van a seguir haciendo milagros, llevemos los enfermos, llevemos los paralíticos y vamos porque Él está haciendo milagros. Mientras que los cojos y los enfermos tardaron mucho más. Acuérdese, o sea, claro, todo el que está bien, coja una barca y sale y se van, pero los cojos y los enfermos tocaba llevarlos. Entonces, la ida o la llegada allá fue durante un tiempo, y eso es importante verlo ahí. Venían para ser sanados o para observar las sanidades. ¿Tú a qué vienes hoy? ¿A oír la palabra de Dios o a observar cómo se oye la palabra de Dios en otros? Tenga en cuenta eso. Pocos acudían por lo que Jesús podía hacer espiritualmente por ellos. De estas multitudes, no todos se salvaron, fueron muy pocos. La mayor parte de la multitud estaba formada por buscadores de emociones. Esperamos que en la iglesia no haya ese tipo. Cuyas filas, en esta época es probable que hubiera aumentado por parte de judíos que atravesaran a Galilea. O sea, en la época había mucho tráfico, mucho movimiento. Y todo el que fuera judío, alguien le había contado, hay un Mesías. Si sabes que llegó un Mesías a Jerusalén, no sabemos si es el Mesías verdadero, pero hace muchos milagros, ha sanado enfermos, ha resucitado muertos. ¿Se acuerdan del vecino que era ciego de nacimiento? Ahora ve. ¿Te acuerdas del leproso que estaba destruida su piel? Ahora su piel es hermosa. Eso se regaba por todo, no solo por Israel, sino por los pueblos vecinos, y muchos judíos venían. ¿En qué nos basamos para eso? En la cantidad. 5,000 hombres, y los que saben dicen que eran muy fructíferos. Entonces no tenían un hijo, ni dos, ni tres, ni cuatro, o sea, algo así. 5, 12, como Jacob. Habían familias de 10, 15. Pero vamos a ser generosos y a pensar que no llevaron a todos los niños, o que tal vez todos no eran niños. Entonces se calcula 20,000 personas, acuérdese, de 15 a 20,000 personas. Eso es una multitud. Eso es una multitud para la época. Acompáñeme a Juan 6:4, vamos a estar mirando mucho los otros evangelios porque necesitamos hacernos una historia correcta de este pasaje. Lo que más podamos extraer de detalle nos va a ayudar. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. O sea, ahí nos da una ubicación, es decir, había una gran fiesta, por eso iba tanta gente, por eso se reúne tanta gente, porque había una celebración nacional para ellos. Además de querer ser curados o entretenidos, sin duda muchos esperaban que este gran obrador de milagros fuera el Mesías político que estaban esperando para derrotar a Herodes y a Roma. Hoy en día hay mucho Mesías político también, que ofrece cosas, y en campaña todos son Mesías, todos son salvadores de nosotros, de los pobres, de los necesitados. Entonces, ese era el contexto que estaba allí. Dios no está condicionado por las perspectivas humanas. Lo que los hombres esperan, a Dios no le interesa. Les recuerdo, se lo repito otra vez, a Dios no le importa lo que usted espera. A Dios le importa lo que Él ha dicho y lo que Él va a hacer.
O sea, no depende de su perspectiva. No depende si a usted le parece, si usted lo cree o no lo cree. Dios lo va a hacer cuando lo ha decretado, porque es soberano. Sí comprendemos bien la soberanía de Dios, ¿no? No pide permiso. ¿Tú crees que yo lo voy a hacer? No, lo voy a hacer. ¿Tú crees que soy soberano para salvar al que usted menos se imagina? Dios no está con su perspectiva humana, con su teoría humana, en evaluar y decir qué puede hacer Dios y qué no puede hacer Dios. Él hace lo que Él ha dicho que va a hacer. En este pasaje podemos ver dos perspectivas diferentes, la de Jesús y la de los discípulos, o la de nosotros. Si usted quiere identificarse con alguien, ya le dije con quién se va a identificar, con los discípulos. Obvio, con Jesús no nos vamos a identificar con Él, su mente está en otro nivel en ese momento. Entonces, antes de ver el versículo 14, completemos la información importante para entrar al versículo 14. El lugar donde fue era Betsaida, pero no era la ciudad de Pedro. ¿Se acuerdan que Betsaida era la ciudad de Pedro? Habían dos Betsaida, yo se los compartí en algún sermón. Esta era más lejos, y eso está en Juan 6, 1, 2. Leamos allí Juan 6, 1, 2. Juan 6, 1, 2. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Betsaida era cerca, como a 2 kilómetros de Jerusalén. Era donde era Pedro, y allí él estuvo un tiempo, pero esta es al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Estamos usando los evangelios, toca usarlos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque si usted quiere leer la historia, debería ser un ejercicio muy bonito. Lea las 4 historias y usted se abre el panorama y dice, claro, hay detalles en los otros libros que Mateo no cuenta. Entonces ya tenemos el lugar. Vamos a versículo 14 ahora sí, para entrar en los textos, en el texto de hoy. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando Jesús salió del lugar que estaba en la ladera de la montaña a la cual él había llegado, vio una gran multitud. Juan describe la escena en la forma siguiente. En Juan 6, 3, 5 dice, Jesús subió al monte, alzó los ojos y vio que venía a él una gran multitud. Lucas lo presenta la misma idea. Lucas dice, las multitudes le siguieron. Entonces cada uno nos va dando un detalle de la historia. Y él le recibió. O sea, él es como el anfitrión. Las multitudes vienen a él, las multitudes le siguen, él sale y ve grandes multitudes y él no se asusta. Él dice, esta es la oportunidad que mi Padre me está dando para predicar. Ya estamos en la primera, la perspectiva santa, compasión en acción, versículo 14. La perspectiva santa, compasión en acción. En vez de dirigirse a la multitud en esos términos, dice, vine aquí a descansar y a tener quietud y meditar. Él no pensaba así. Nosotros sí. Uy, pero me están interrumpiendo el día de descanso hoy, preciso el pastor escribió. Qué cosas, ¿no? Preciso me interrumpe mi perspectiva humana, ¿sí? Hoy es el día de mi descanso y me escribe preciso para preguntarme algo y ahorita estoy en mi descanso. A veces a nosotros nos interrumpen la vida, la iglesia, a los pastores. Esa es la tarea de nosotros. Obvio que no sea a las 12 de la noche para pedir consejería. Bueno, dice, en vez de dirigirse a la multitud en una manera pesimista, él no podía hacerlo. Él iba a descansar, según los otros comentarios de los evangelistas, pero termina trabajando. Él dice, bueno, aquí hay algo que hacer. Dice que tuvo compasión de ellos en otro pasaje. La gran multitud era de 5,000 hombres, sin contar a mujeres y a niños. Ya lo expliqué. Dice que eran 5,000 sin mujeres, sin niños. Seamos generosos, 15,000 a 20,000 personas. Nunca se ha sabido cuántos eran, pero que eran hartos, eran hartos. Era fácil haberse escabullido de ellos. Él es Dios. No se le olvide que estamos hablando siempre de ¿quién?
de Dios, de Jesús, nuestro Dios. Pero su corazón no podía ver tantas personas y no sentir compasión. Ellos eran su creación. ¿Cómo miras tú a la gente hoy en día siendo cristiano? ¿Los ves como una creación de Dios o un estorbo de Dios? O sea, Dios no se equivocó en crear cada vida y nosotros tenemos que tener una actitud ¿de qué? De compasión. Era la actitud que él tenía. La palabra en griego es difícil de pronunciar, voy a ver si puedo. Esplanizomai, tener compasión, significa literalmente estremecérsele a alguien los intestinos o las vísceras, que era donde los antiguos creían que residían las emociones. O sea, Jesús sentía compasión real, no era fingida. No confunda compasión con pesar. Usted puede ver una persona con hambre y con sueño y cansado y destruido y a usted le puede dar ¿qué? Pesar. La compasión es algo profundo que lo debe llevar a hacer algo por esa persona, lo cual es difícil de experimentar si no está Cristo plenamente en el corazón de un ser humano. Es dolor por el dolor del otro. Eso era lo que Jesús veía. ¿Qué veía Jesús en la multitud? Personas que iban a ir al infierno porque lo iban a rechazar. Eso veía Jesús. ¿Qué veía ahí? Padres irresponsables, mujeres perdidas, enfermedades a causa del pecado, hombres esclavizados. Eso veía Jesús en la multitud. Él no veía gente, veía todos sus problemas, todas sus situaciones. Es Dios, no se le olvide. Conoce todos los corazones. Y él sabía la condición de cada familia, de cada padre que estaba allí, de cada mamá, de cada niño, de cada anciano. Y él siente compasión. El Hijo de Dios no era distante, ni era frío, ni era calculador, ni era analítico con relación a las necesidades humanas. Siempre, en todos los pasajes que hablan de él, siempre se relacionaba con los necesitados. Algo que surge en mi mente y en mi corazón haciendo mi trabajo de grado sobre la adicción es cómo la iglesia puede llegar a ayudar a personas esclavas de adicciones, no solo de las drogas. La pornografía es una adicción. Hoy en día las redes sociales son una adicción. Hay muchas adicciones. Las emociones son adicción en el hombre o en la mujer. ¿Cómo la iglesia puede ayudar a esas personas, la iglesia local, si no nos interesa, si no tenemos compasión por esas personas? La adicción simplemente es un pecado, no lo vamos a categorizar como una sola adicción, sino es el pecado recurrente de una vida. Sea cual sea, ese pecado es una esclavitud. Y Jesús conocía a los pecadores allí. Allí estaban los desesperados, allí estaban los que sufrían, allí estaban los perdidos espirituales, estaban los religiosos y también estaban los elegidos. Allí también habían personas que fueron salvos ese día. Ellos están en la eternidad y los otros están en el infierno. Ese era el conocimiento de Jesús de esa situación ese día. Salmo 121, 3, 4, para que interpretemos lo que el Señor pensaba. Lo que Él estaba haciendo allí es lo que dice estos dos versículos. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Era Israel, acuérdese, era su hijo. Israel es el Hijo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Israel es el primogénito de Dios. Nosotros somos ese Israel ahora y Él está interesado en nosotros igual que en ellos. Lucas 9:11. Lucas 9:11, y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser
curados. Ahí está el ministerio, la compasión. ¿Quién le recibió? Él, no los discípulos, él mismo. Ahí dice. ¿Quién los sanó? Él. ¿Quién les predicó? Él. Nos dice claramente que el mismo Señor les recibió, les atendió, les enseñó. Podemos decir su corazón salió al encuentro de los débiles. Sigue haciéndolo. ¿O no hay débiles aquí? Sigue saliendo al encuentro de los débiles. Cada mañana está la expectativa para que los débiles se acerquen y les pueda fortalecer. Sigue en su mismo lugar, en su gloria, esperando que el débil vaya y le diga, no puedo más, estoy cansado. Si no oro, no voy a soportar. Si tú no perseveras en mí, yo no voy a poder perseverar. Ese es Él. Esa es la perspectiva correcta, la de Jesús. Es la que la iglesia debe tener ante la necesidad de millones de almas en esta generación. Es lo que la iglesia debe pensar de los muertos en delitos y pecados que no han venido a Cristo. Es lo que la iglesia debe hacer en aquellos que necesitan escuchar el evangelio y encontrar esperanza en Cristo. Ese es nuestro ejemplo, lo que nosotros debemos hacer. En su gran misericordia, Cristo extendió su compasión incluso a los superficiales y egocéntricos buscadores de emociones. Él no miraba a quienes estaban allí. Él sabía que había gente que había ido solo para ver el espectáculo, para ver a un cojo andar, para ver a un ciego ver, para ver a un sordo oír. Él sabía claramente que allí había ese tipo de personas, pero eso no limita el mensaje. Cuando usted comparte el evangelio, tal vez sea un buscador emocional al que usted le está hablando, pero es su tarea hablarle de Cristo. Volvió a revelar el corazón amoroso de Dios hacia los que no entendían o creían, y él sabía que finalmente lo iban a rechazar. Para mí es impresionante el amor de Jesús, sabiendo que nosotros somos pecadores. Es fácil amar a alguien que se comporta bien. Y es lo que nosotros queremos de los demás para amarlos. Pero la Biblia no dice eso ni enseña eso. La Biblia dice que debemos amar a uno, ¿a quién? A nuestros enemigos. Qué fácil amar a un hijo cuando se comporta bien. Qué difícil amarlo cuando es desobediente. Qué fácil amar a un familiar cuando no tengo problemas con él porque nunca nos decimos la verdad. Y somos iguales de alcahuetas los unos con los otros. Pero vivamos bajo la verdad y verá qué pasa. Se manifiesta en los corazones, pero mi deber es seguir amándoles. Pero no puedo expresarles el amor. Hay un amor mayor que puedo hacer a favor de mis familiares. ¿Cuál es? Orar, preparar mi corazón para el momento en que tenga que hablar con ellos y tener un tiempo especial donde la compasión de Cristo se pueda ver en mi corazón, aunque mi hermano o mi hermana haya fallado en la carne, o aunque un amigo, aunque un familiar o un hermano en la iglesia haya fallado. Mi tarea es tener ¿qué? Compasión. Vamos a la segunda parte, la perspectiva humana, pesimista y egoísta. Ya sabemos de quién es. Diga, mía. Esa es la de nosotros. Nuestra perspectiva es ¿qué? Humana, es pesimista y es egoísta. Pero gracias a Dios que estamos aquí porque Él nos cambia esa perspectiva y nos da la de Él, pero necesitamos mirarla. Necesitamos estar atentos a por qué era así esa perspectiva. Antes de adentrarnos en los versículos, vamos a leer Juan 6, del 5 al 7 para ampliar un poquito la escena. Juan 6, del 5 al 7 nos da más luz. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En cuanto a la hora, también nos podemos ubicar. Si el pasaje nos da pistas, tenemos que llegar hasta allá. No nos da segundos, pero sí nos podemos ubicar en una hora.
Podemos decir que eran entre las 3 y 6 de la tarde cuando sucede este diálogo, cuando el día está terminando. Los judíos todo lo dividían de a tres, muchos dicen que por la Trinidad, no se sabe, otras cosas de a 7, ya sabemos por qué también, pero no vaya a dividir todo en tres hoy en día. Bueno, los judíos son especiales, pero era de 3, 6, 9, 12. Entonces la hora de 3 a 6 era la última parte del día. Ellos dividían el día en ¿cuántas partes? En 4. Y la noche en 4. 4 vigilias. De 6 a 9 la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 la tercera y de 3 a 6 de la mañana la cuarta. Y algunos dicen que los militares toman esos ejemplos para la guardia, de 3 a 6 y sí tiene sentido, son turnos. Y en el día lo mismo. Entonces estaban en la última parte del día cuando sucedió esta situación. El pensamiento de los discípulos está basado en lo que están viendo en las circunstancias. ¿Por qué el creyente tiene una perspectiva diferente a la de su Señor? ¿Por qué? Porque usted mira las circunstancias. Dios no mira las circunstancias, Él las crea para que usted las mire. Hermoso, ¿no? Él no las mira, Él las crea para que el creyente las mire y Él va a observar usted cómo va a actuar, conforme a las circunstancias o conforme a lo que Él ha hecho en su vida, que ya nos salvó. Ah, es que se me olvida que soy salvo. Debo actuar como una persona salva. Entonces, ellos ven una multitud de personas. Vamos a ser muy generosos con los discípulos porque estamos hablando de nosotros mismos. Bueno, ellos ven una multitud de personas. Hay niños. Eso es preocupante. O sea, ¿cuántos niños habrían? De 20,000 personas. Muchos. Solo resaltan 5,000 hombres, pongamos 5,000 mujeres. Entonces 10,000 niños y estamos dando de a 2 por familia, lo cual es muy poquito. Hay niños y la solución es sencilla, escuche, que se vayan para sus casas. Claro, usted con un montón de niños y 20,000 personas y va a oscurecer de 3 a 6 de la tarde, va a caer la noche y usted dice, ¿qué hacemos con toda esta gente para tenerlos aquí toda la noche? ¿Cómo? No, mejor que se vayan, o sea, que se vayan para sus casas. El viaje de regreso es largo. Están al otro lado del mar, acuérdese, al otro lado del mar de Galilea. Devolverse de noche en barco, en las barcas, no es fácil. A muchos les tomó días llegar allí. Tampoco es que se quieran devolver. Muchos fueron realmente por Jesús y otros porque les gusta mirar a Jesús, no más. Entonces, ellos saben que para resolver un asunto así, necesitan una intervención divina, pero no saben acercarse a su maestro. ¿Sí me explico? Igual en tu vida y en la mía, escucha bien. Tú sabes, y lo sabes como yo lo sé, que hay cosas en nuestras vidas que necesitan una intervención divina hoy. Ojalá hoy, no en 20 años. Pero no somos capaces, como los discípulos, de acercarnos con confianza y decirle, no tengo salida. Son muchos niños, maestro. Hay mucha gente. Nosotros no podemos hacer nada, pero confiamos en ti. Tú puedes hacerlo. Así como convertiste el agua en vino, así como sanaste un leproso, así como, ¿te acuerdas de la mano seca, Señor? Así, por favor, hazlo. Hazlo aquí. Eso esperaba Jesús. Pero la perspectiva humana es diferente. Por desgracia el discípulo estaba, el relato que leímos de Juan 6:5 nos muestra que el problema ya había sido planteado antes de ese momento. Juan 6:5 nos lo escribe antes, Mateo nos lo escribe un poquito después cuando ya viene la acción. Lo más probable es que hubieran sabido, Felipe era de la región, ¿se acuerdan? Que lo vimos en otro sermón. Felipe era de por ahí. Y lo más probable es que hubiera sabido qué comida habría disponible, pero Jesús esperaba que Felipe lo mirara a él en lugar de mirar los recursos terrenales. ¿Cuántos Felipes hay? Mirando sus recursos y no mirando los recursos
de Dios. Por desgracia, el discípulo estaba más asombrado por la magnitud del gentío que por la magnitud del poder de Jesús y respondió con incredulidad. Juan 6:7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Lo vimos creo que en lo de los discípulos. Felipe dice: aunque tuviéramos la plata, y obvio que no la tenían, y aunque comprásemos todo eso, pues no alcanza. Insisto, es un lugar desierto, es de noche, el comercio cierra, ¿dónde vamos a comprar? No hay. Dios, es que mi hijo no cambia. No. Dios puede transformar cualquier vida. Es que nadie conoce las circunstancias económicas que estoy viviendo. Dios conoce la mala administración antes de que llegue la crisis. Siempre será así. Dios no ve tu desorden financiero, sino lo que te dio y cómo no lo administraste bien. Entonces, cuando va y se queja y clama por el milagro del crédito, es difícil. Porque usted dice: que me den el crédito, Señor, en el nombre de Jesús. Y no dice: perdóname, reconozco que me has dado lo suficiente y no he sabido administrar. Tal vez esa actitud no salga el crédito, pero salga una respuesta que el Señor tiene para tu vida. Son muchos ejemplos que podríamos poner hoy, pero póngase el suyo en su corazón, el que usted está pensando ahí, donde usted ha puesto sus recursos terrenales, su sabiduría humana, su pensamiento humano, y ha pasado por encima que hay un Dios que conoce todas las cosas y sabe por qué llegamos ahí. Es más, Él nos puede llevar hasta ahí solo con el fin de que le miremos como estos discípulos debían haberlo hecho. Vamos al pasaje de Mateo 14, perdón. Mateo 14. Estamos en versículo. Mateo 14, sí. Versículo 15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Es una solución ilógica. Felipe lo sabía, él conocía el lugar. Es tarde, no hay nada abierto, los están mandando. El asunto es este: el término despide en griego es apolizon, que significa despáchelos rápido y échelos. Así significa en griego apolizon. Despacharlos rápido, casi echarlos, impulsarlos a que se vayan pronto. Los discípulos todavía no habían comprendido que el alimento no se consigue alejándose de Jesús, sino más bien acercándose a Él. ¿Cómo se consigue el alimento? Acercándose. Los dos tipos de alimento: el físico y obviamente el espiritual. La verdadera comida está en la presencia de Jesús, nunca lejos de Él. Toda provisión para el creyente en cualquier área de su vida está acercándose a Jesús, no huyendo de Jesús. La idea era la de toda persona que busca soluciones rápidas. Hay una empresa que se llama así: Soluciones Rápidas. Puedes llamar y contratarla. Pero Cristo no tiene esa empresa. Él no es inmediatista como nosotros. Ellos eran ¿qué? Inmediatistas. Saquémonos rápido. Ayudémonos a bajar la montaña, ayudémonos con los niños y que se vayan, que cojan su camino. Que vayan y busquen en las aldeas que comer, dice el verso. No hay. Son 20,000 o 30,000, no sabemos cuántos. Es tarde. No hay mercado, no van a encontrar. Las palabras del Señor son enfáticas y claras. Ahí dice, versículo 15, 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. ¿Qué dice? Dales vosotros de comer. ¿Sí ve? O sea, la solución está más cerca que la empresa para que llame. Bueno, dadles vosotros de comer. Está contrarrestando lo que ellos dijeron: despáchalos. Y él dice: no, no los vamos a despachar. Ustedes le van a dar de comer. Y no es un favor, es una orden. Dios no está hablando
si quieren, les está hablando, es algo que está allí implícito, una orden. Fue un sorprendente mandato. Los discípulos debían aprender que ninguna situación es desesperada para él y no hay crisis incontrolable para él. Note que caminaban con Jesús, ya habían visto todo este proceso que él lleva 2 años, ya vamos pasando 2 años de ministerio, ya era tiempo que tuvieran un poquito de fe, pero estaban batallando con su fe. Eso da moral, ¿sí? Pero no se pegue a eso. Ya es tiempo que la iglesia, congregación, la iglesia, crezca en la fe. Recordemos que es un entrenamiento. A partir de capítulo 14 hasta capítulo 21 es un entrenamiento. Todo lo que vamos a ver de aquí para allá en Mateo son lecciones para sus discípulos, de fe, de amor. Creo que dentro de 8 días vamos a hablar más de la fe, creo que la necesitamos. Jesús sabe que ellos no pueden suplir la necesidad de esa multitud. Él quiere que aprendan a depender de Él, como tendrían que hacerlo el resto de sus vidas. Les está dando las bases de un ministerio. Les dijo, no sean incrédulos, hace 15 días hablamos. Luego hablamos del temor, dijo, no teman. Y ahora les dice, crean que puedo hacer un milagro. Crean que puedo sustentar personas con hambre. La escuela de la fe ha comenzado, iglesia. Ya habían visto otros milagros, habían visto el agua convertirse en vino, habían visto el hombre de la mano seca, habían visto la resurrección de la hija de Jairo y muchos milagros más. Y el Señor dice, falta. La escuela continúa. Versículo 17. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino ¿qué? 5 panes y 2 peces. La respuesta de ellos deja ver su corazón y el de nosotros también. Su respuesta fue negativa. Es que no entienden que no me alcanza, dice la gente. El Señor dice, sí te alcanza, solo que lo ves de una manera diferente. También podemos decir que era lo que había en sus corazones en ese momento. Miremos Juan 6 del 8 al 9 y allí vemos un poquito más del corazón de los discípulos. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Esa era la lucha de ellos. Decían, pero 5 panes, 2 peces, ¿qué es eso para toda esta gente? Los cálculos que ellos hicieron eran imposibles de cumplir. Todo su entorno era contrario para encontrar una solución. Cuando estés en esa escena espectacular que se llama la escuela de la fe, donde todo es contrario, recuerda a Andrés y a Felipe. Señor, no quiero actuar como Andrés y como Felipe. El uno sabía el sector y el otro salió con 5 panes y 2 peces. Eso era, yo creo que eso fue hasta chistoso. Yo creo que los otros le hicieron bullying después. Andrés, ¿cómo vas a salir con esas, Andrés? Pero recuérdense que Dios hace de las cosas pequeñas cosas grandes, como la semilla. ¿De qué? De mostaza. Está relacionado, estamos en el mismo libro. Los panes y los peces eran esa pequeña semilla que alguien se atrevió a nombrar. Al olvidarnos de Dios en medio de su pueblo, nuestra perspectiva es absolutamente terrenal. Es tener todo, escuche, mire la perspectiva terrenal, es tener todo y no aprovecharlo. Esa es nuestra perspectiva. Es ser hijos del reino y vivir como mendigos. Es ser hijos de un rey, pero vivir esclavos de un sistema. Esa es la perspectiva humana. Esa es la perspectiva de nosotros cuando usted se le olvida en quién ha creído. Esto muestra que los recursos que tenemos manifiestan nuestra pobreza cuando se trata de la obra de Dios en otro. Le repito, esto muestra que los recursos que tenemos, escuche bien la frase y si no se la explico, manifiestan nuestra pobreza cuando se trata de la obra de Dios en otros. Tus recursos y los míos no sirven para nada cuando se trata de ayudar a otras personas. Necesitamos los recursos ¿de quién? De Dios. El poder de Dios, la obra salvadora de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios manifiesta en otras vidas que necesitan. Tus recursos no alcanzan, porque nuestros recursos nos llevan a la comodidad,
no a servirle al Señor, lastimosamente. Cuando confiamos en Dios, lo poco se vuelve mucho en sus manos. Vamos a cerrar la tercera parte, poder en acción. O sea, el ejemplo claro de Jesús. Versículo 18 al 21. Y él les dijo que traédmelos acá. O sea, como no fueron capaces de darle de comer, tráiganme esos 5 panes y esos 2 peces. Esa es la parte que los discípulos ignoraban y que nosotros hoy podemos ver claramente. Nosotros somos privilegiados de ver la historia así. Imagínense ellos allá preocupados, no, y ahora que ninguno pasó la clase. Todos perdimos la materia de la fe hoy. Pedro, el gran hombre, Juan, los que iban a escribir los libros de la Biblia, rajados en la fe. Después de su perspectiva negativa, humana y pesimista, viene la respuesta del Señor: traédmelos acá, refiriéndose a los panes y a los peces. Aunque es tarde, aunque el lugar es desierto, aunque sean miles, yo estoy aquí. Eso dice Jesús. ¿Escuchó? Aunque el lugar es desierto, aunque sea tarde, aunque las aldeas estén cerradas, aunque hayan muchos niños, aunque haya frío, aunque estén cansados, yo estoy aquí. Y Él es Dios para responder a un pueblo hambriento y a un pueblo necesitado. Hay hambre y sed de Dios en la tierra, iglesia. El mundo está esperando la predicación del evangelio y nosotros estamos cómodos con nuestros panes y nuestros peces. Nosotros estamos acomodados en un sistema espiritual que si no produce vida se vuelve eso, un sistema de doctrina, un sistema de iglesia. Dios está llamando a la iglesia en este tiempo como nunca antes a hablar de Jesús, a no temer que nuestros recursos no alcanzan. Es cierto, los recursos de Él están todo el tiempo a disposición de nosotros. Tuvo que decirle a los discípulos que hicieran lo que para ese momento debió haber sido una reacción instintiva para ellos. Él les estaba diciendo: sé que ustedes no tienen suficiente comida o dinero para alimentar a la gente y sé que no tienen manera de conseguirla. Él estaba esperando una reacción diferente. Cuando Él les dice, Él ya sabía la respuesta, obvio. Cuando Él les pregunta, Él ya sabía cómo iban a contestar. Pero Él está dando una lección. Está diciendo: solo esperaba que clamaran a mí y yo iba a responder. Solo alguien que hubiera dicho: dales de comer, tú eres Dios. Él es Dios y Él nos puede dar de comer. Nunca esperé, eso dice Jesús, nunca esperé que alimentaran a las personas con sus propios recursos o por su propio poder, porque Dios no pone cargas. Él sabía que ellos no podían hacerlo. Al pedirle que los alimentara, les estaba pidiendo que confiaran en mí. Cuando Dios quiere sacarte de una prueba, te está diciendo: yo te la envié quizás, yo mismo lo permití, pero porque quiero que confíes en mí. No quiero que confíes en el hombre, no quiero que temas al hombre, teme a Dios. Sin tener que decírselos, estaba dándoles la oportunidad de que me trajeran lo poco que tenían y confiaran que yo haría el resto. Su poca fe era suficiente. Su poco corazón lleno de inquietudes, tal vez. Muchos se preguntan qué pasó con la familia de los apóstoles mientras ellos servían. ¿Nunca ha pensado en eso? Aparece un Mesías y le dice: sígueme, sígueme, sígueme. Y mi esposa y mis hijos. En el caso de Pedro, ¿quién los mantuvo? Alguien los mantuvo. La Biblia no nos da detalles, pero estoy seguro que no vivieron mal mientras Pedro seguía al Señor. Otros tenían padres y tal vez tenían familias o negocios, pero todos siguieron a Jesús. Y Él está diciendo: se les está olvidando algo importante. Versículo 19. Entonces mandó la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud.
La gente al parecer había estado de pie porque querían ver al Mesías. Hay un gran predicador, hay un hombre que está haciendo milagros, sentado no puedo ver nada. Eso es como el concierto cuando quiere ver el artista. Si alguien fue a un concierto sabe que eso es, trata y trata de mirar a ver quién, ¿sí? Estaban de pie. Y el Señor los manda, ¿qué? Sentar por grupos. Marcos 6:40, miremos qué nos dice Marcos. Marcos 6:40 dice, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Mateo no da el número, Marcos sí da el número. Grupos de 100, grupos de 50, iglesias pequeñas, grupos de 100, grupos de 50 para poder como tener ayuda y que varios pudieran hacer el trabajo. La gente se preguntaría, ¿para qué nos hace sentar así? Aún los discípulos no sabían nada de lo que iba a pasar. 5 panes, 2 peces, y ahora manda a sentar la gente. ¿Ahora qué va a hacer con la gente? Entonces sucede el milagro. Dios Hijo, mire lo que dice ahí, la parte que es apasionante, dice, y levantando los ojos al cielo, ¿qué dice? Bendijo, y partió, y dio. El Dios Hijo toma los 5 panes y los 2 peces, y mira al Dios Padre, y los bendice. La relación tan poderosa que tiene el Hijo con el Padre, de obediencia, de sujeción, de honor. Es una relación única, pero es una relación que Dios espera de cada creyente. ¿Una relación de qué? Obediencia, sujeción y honor. ¿Qué respalda a Dios hoy en día? La obediencia. Y el obediente se sujeta a Dios. Y el que se sujeta le da honor a Dios. ¿Cuándo le das honor a Dios tú? Cuando crees, cuando aplicas lo que lees en la Biblia, cuando vives lo que la Biblia dice, así sea poquito. Ese poquito que vives son los 5 panes y los peces. Ese poquito que vives, el Señor lo usa. Dice, ¿confías en mí? Con ese poquito de oración, con ese poquito de lectura, puedo hacer mucho. Pero no se quede ahí, por favor. ¿Listo? Tiene que perseverar. Vamos a ver un paralelo que nos muestra la misma escena en algo glorioso, que es Juan capítulo 11, del 40 al 43. La misma relación del Hijo con el Padre, pero en la resurrección de Lázaro. Juan 11, 40, 43. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. La misma relación del Hijo con el Padre, glorificando al Padre. El Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Hijo y al Padre, y el Padre se glorifica en ellos. La Trinidad en acción ahí. Luego procede a darle un lugar a sus discípulos. Mire el amor tan hermoso de Jesús. A pesar de que tenían luchas en la fe, a pesar de que les costaba entender, el amor de Cristo está por encima de tu entendimiento y del mío, y decide darles un lugar. ¿Cuándo les dio el lugar? Cuando les dice en versículo, dice, y dio 19, la parte final, los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Pregunta, hay 20,000 personas en un cálculo. ¿No podía Jesús hacer que apareciera una porción de comida al pie de cada uno? Claro, es Dios. ¿No podía hacerlos sentir llenos sin darles comida? También. Pero decide usar ¿a quién? A sus discípulos. En todo caso, les está dando una lección, le dice, yo sé que no tienen la suficiente fe, yo sé que aún les cuesta muchas cosas, pero aún así puedo usarlos para otras personas. Vayan ustedes y repartan el pan. Él no lo hizo.
Él lo multiplicó y se lo dio ¿a quién? A sus discípulos. Dios sigue haciendo lo mismo, iglesia. Sigue usando el elemento humano. No van a venir ángeles a predicar el evangelio. Es nuestra tarea. Versículo 20. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Todos quedaron saciados. Es el resultado natural cuando alguien viene a Dios. ¿Queda qué? Saciado. Dios es quien los alimenta. Recogieron lo que sobraba, dice ahí, pedazos. Quizás para los discípulos o para el mismo Señor, quizás. La ley de los rabinos, había una ley rabínica que decía que no se permitía el desperdicio. La ley divina sigue siendo la misma, no desperdicie, por favor. Luego va a ser falta. No desperdicie alimentos. No desperdicie si tiene muchas cosas. Si hoy puede comprar, dele gracias a Dios, pero no desperdicie. La ley rabínica iba en contra de eso porque valoraban los alimentos y porque los judíos entendían claramente que el alimento proviene ¿de quién? De Dios. Ellos no toleraban el desperdicio. Entonces, ¿qué hicieron? En 12 cestas los discípulos recogieron el desperdicio, o sea que hubo abundancia. Todo el mundo comía y tal vez sobraban pedazos, ya no quiero más, ¿sí? Llenos. Y recogieron. El versículo 21 fue escrito para mostrar lo poderoso del milagro. Versículo 21. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Para qué se escribe ese versículo? ¿A quién le importan los números? Para mostrar la gloria de Dios. Para decir fueron muchas personas. ¿Cuántas veces hubo el milagro de la alimentación? 2 veces. En la otra vamos a descifrar el último versículo cuando dice que las 12 cestas, porque en el otro también sucedió eso al final. Entonces cuando lleguemos al otro, dejamos eso en suspenso ahí, ¿qué significaba eso? Porque no lo puedo decir hoy hasta que lleguemos al otro para unirlos. ¿Listo? O sea, es un capítulo pendiente. Vamos a aprender. ¿Qué podemos aprender de este sermón hoy? ¿Qué lecciones nos quedan? Tengo 3 lecciones. La primera, este milagro exalta al rey Mesías, de quien se anunció en el Antiguo Testamento, que alimentaría a su pueblo con pan, igual que el maná que dio a su pueblo Israel. ¿Sí nota el paralelo? Esa es la parte teológica. Esa es la enseñanza importante. Dios prometió alimentar a su pueblo. Lo hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto. Dios ha prometido a la iglesia que la iglesia no tendrá falta de nada. Dios sigue alimentando a su pueblo. Amén. Este milagro es una señal. No todos los milagros son señales. Este milagro es una señal que anuncia quién es el Mesías. El apóstol Juan lo corrobora. Después de ese milagro, Juan escribe en Juan 6, ¿se acuerda que estuvimos en Juan 6 en varios versículos al inicio del capítulo? Vayamos a Juan 6:35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese milagro anunciaba lo que el Mesías iba a decir, la forma como él se iba a revelar a Israel y a la iglesia es que él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Por eso sucede después del milagro de la multitud. Es curioso, un detalle que de pronto a los que les gusta, que incluso el proceso de hacer el pan con él es igualito a lo que sucede allí. El hecho de arrancar la espiga, se arranca la espiga, se muele el grano y se cose. Todo ello sugiere el juicio de la cruz. El pan tenía que ser partido. ¿Dónde lo partieron? En la cruz. Dadle vosotros de comer. Cristo, 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 Cristo en cada creyente partido. Parece que estuviera partido, pero es un solo Cristo. Para que nosotros le demos de comer a los hambrientos, a los muertos espirituales. Me llama la atención que se tiene que arrancar la espiga, los que saben, se tiene que moler el trigo y el pan entra en el horno. La cruz fue el final
del pan de vida. Allí fue cocido su corazón, allí en el horno su proceso se hizo real para podernos alimentar. Si quieren anotar, Isaías 53:5 habla de eso y Salmo 88:16. Finalmente, también nos muestra que nosotros debemos buscar las almas y pedir que Dios las alimente con su pan de vida y sacie su sed con agua de vida. Dadles vosotros de comer. Y Él lo hizo, claro, ¿para qué? Para darles ejemplo. Para decir, así como lo hago yo, ustedes lo van a hacer durante su ministerio. Y los apóstoles lo hicieron muchos años, 30, 40 años de ministerio, predicando el evangelio, usándolo Dios para salvar almas de esa generación. Dios quiere hacer lo mismo. Oremos que el Señor nos ayude y que podamos entender Hechos 4:12, que en ningún otro nombre hay salvación, solo en el nombre del Señor Jesucristo.